Muy buenos días a todos nuestros amigas y amigas que ya se están conectando a la transmisión de la clase abierta, tercera clase abierta sobre recursos educativos digitales y aulas virtuales para el currículum ecuatoriano hoy, viernes 17 de abril del 2020. Agradecemos y ya les decimos que en contados minutos Jimmy ya se encuentra en los estudios, listo para poder dar una clase más en este proceso formativo. Agradecemos a todos y les damos la más cordial bienvenida a este nuevo proceso de formación. En un minuto iniciamos. Muy buenos días, amigas y amigos. Estamos una vez más, hoy viernes 17 de abril del 2020, con la tercera clase abierta con el máster Jimmy Muñoz. El día de hoy vamos a hablar sobre recursos educativos digitales y aulas virtuales para el currículum ecuatoriano. Con el máster Jimmy Muñoz hemos tenido muy buena retroalimentación de parte de todos quienes nos están revisando a través de nuestra canal de YouTube. Hoy también vamos a tener una etapa de preguntas y les pedimos que puedan emitir sus preguntas en el chat. Muchas gracias a todos. Le damos la más cordial bienvenida al máster Jimmy Muñoz en su tercera clase. No sin antes agradecerte, Jimmy, por toda tu labor que estás desplegando a favor de los modelos de educación y de la educación ecuatoriana, latinoamericana y del mundo. Con ustedes no les canso más y les dejo con el máster Jimmy Muñoz. Jimmy, el mundo te escucha. Aquí con la motivación de poder hacer un poco mejor las cosas por la educación, para enfrentar justamente esta situación que estamos viviendo. Quiero anticiparme en mis agradecimientos también a la Red Ecuatoriana de Pedagogía por fomentar, por gestionar estos espacios en donde habemos docentes que tenemos la intención de poder compartir el conocimiento, poder compartir estas formas de enseñar y de aprender. Quiero empezar el día de hoy, mis estimados docentes, haciéndoles una cordial invitación a seguirme en mi fanpage en Facebook, en donde diariamente estamos publicando contenidos, estamos publicando enlaces, videotutoriales y recursos educativos digitales que les pueden servir a ustedes para sus clases, que les pueden permitir hacer ese proceso de innovación y poder atender la educación a través de herramientas virtuales. Entonces, queda la invitación hecha ahí para que me sigan. Me encuentran como Jimmy Muñoz Tecnología Educativa en Facebook, ¿sí? Hecha esta invitación, pues vamos a pasar a lo que es la clase del día de hoy. Habíamos dicho que vamos a tratar la parte de evaluación a través de recursos educativos digitales y a través de aulas virtuales. Entonces, para hoy he preparado un cuestionario que vamos a trabajarlo de la asignatura de matemática en bachillerato. Ya en la primera clase habíamos trabajado con lo que era ciencias naturales en video quiz, habíamos trabajado también la parte de matemática en la secuencia didáctica, pero eran contenidos de educación general básica, ¿sí? Entonces hoy vamos a trabajar un poquito con bachillerato también para diversificar y para que vean que también se puede trabajar, ¿no?, en este nivel del currículo ecuatoriano. Entonces, empecemos viendo algunos conceptos básicos de forma rápida, ¿sí?, porque nos interesa ser más prácticos que teóricos en estos talleres. Y bueno, lo que tenemos aquí es un cuadro comparativo de lo que es la evaluación tradicional y la evaluación online.
Entonces, ustedes pueden fijarse que aquí están algunos puntos que benefician lo que es la parte de la evaluación online. ¿Sí? Recuerden que todos estos recursos están en el curso gratuito de GameMath. Si no he contabilizado mal, creo que hay como 150 docentes que ya se inscribieron, de los que se les ha dado ya acceso a estos recursos para profundizar los conocimientos. Entonces, como veníamos hablando, por un lado. Por otro lado, es que permite ser aplicada en cualquier lugar y momento, ¿sí? Lo que técnicamente se le llama ubicuidad, ¿sí? Entonces, esta forma de evaluación permite también que el estudiante reciba retroalimentación inmediata, algo que ya lo habíamos visto en los video quiz, por ejemplo, ¿sí? Y bueno, actualmente se está manejando lo que es la evaluación cualitativa más que cuantitativa. Que el Ministerio de Educación ha determinado que no se califiquen tareas, que no se califiquen evaluaciones, las actividades que se están enviando tampoco sean calificadas, pero hay que buscarle alguna forma de obtener pues el promedio del parcial y del trimestre, que al final de cuentas nos va a tocar asignar en el sistema Carmenta, que es el que manejamos actualmente, ¿no? Entonces, queremos tratar justamente esas formas de evaluación el día de hoy. Para ello, pues quiero empezar indicándoles que una forma de evaluación a través de las aulas virtuales y justamente en la parte cualitativa puede ser los foros. Recuerden que en las clases anteriores habíamos visto cómo utilizar un foro para el aprendizaje previo o para el trabajo colaborativo de acuerdo a las fases del aula virtual, ¿cierto? Entonces, un foro puede ser una actividad en donde yo puedo calificar a mi estudiante, puedo asignarle una calificación cualitativa, ¿sí? Entonces voy a empezar por esa parte del día de hoy, creando un foro de cuentas nos va a tocar de GameMath. Asignar en el sistema para crear este foro es activar la edición. En Moodle yo tengo siempre este botón de activar edición para cuando quiero agregar, quiero quitar o quiero modificar algún recurso o actividad, ¿sí? Aquí en Moodle se utiliza la terminología de actividad o recurso. Entonces aquí tengo actividad o recurso, vamos a añadir y voy a elegir la opción foro. Aquí tengo la opción foro y vamos a hacer clic en el botón agregar. Listo, le vamos a poner aquí un título a la actividad, ¿cierto? Al igual que en las clases anteriores, yo ya tengo listo esto en un documento de Word. Tengo el título, ¿no? Foro sobre vectores. Luego voy a poner por acá el texto que dice observa el video. Y vamos a ubicar el video de YouTube. Es un video tomado de YouTube que podría ser también un video quiz. Acuérdense de eso, ¿sí? Y vamos a poner la pregunta. ¿Sí? Bueno, yo ya tengo un código por acá preelaborado para no demorarme mucho en esta construcción. Lo voy a poner por aquí. Y me va a quedar la actividad así, miren. Me va a quedar la actividad así. A ver, vamos a bajarle un poco el tamaño a esto. Ok, ahí. Miren, entonces, tengo el video y tengo la pregunta que el estudiante tiene que responder. Entonces, si ustedes se fijan en esta pregunta que estoy ubicando en este foro, lo que dice es, ingresa en Google Maps, identifica cuántos vectores, entre paréntesis calles, debes recorrer para llegar a tu escuela o colegio, luego escríbelo en este foro. Entonces, ¿qué es lo que estoy tratando de hacer aquí en esta forma de evaluación? Lo que estoy tratando de hacer es que el conocimiento sobre vectores sea aplicado a un mapa, ¿sí? Para ello estoy proponiendo que se utilice Google Maps y que en el Google Maps él calcule cuántas calles y la distancia que necesita recorrer para llegar a su institución educativa. Entonces, aquí es en donde ustedes también pueden manejar la parte de los ejes transversales, como habíamos dicho en el foro anterior del cuidado de la salud, cuando creamos el foro de las fracciones, recuerden en la clase anterior, ¿sí? Entonces aquí ustedes también pueden conjugar ese conocimiento
para que pueda ser identificado a través de estos recursos educativos digitales, pueda ser identificado en dónde, cómo y cuándo aplicar ese conocimiento, ¿sí? Porque lo interesante no solamente es que el estudiante comprenda el concepto o comprenda la aplicación de la fórmula, sino que entienda en dónde aplicarlo, cómo aplicar ese conocimiento que adquiere, ¿sí? Entonces, la idea de eso, esa es la idea en estos foros, ¿sí? Entonces, una vez que yo ya tengo el título y tengo planteada la pregunta, ¿sí? Vamos a proceder a hacer algunas configuraciones adicionales. ¿Cuáles son esas configuraciones? La primera es el tipo de foro, ¿sí? El tipo de foro, vamos a elegir la opción debate sencillo para que todas las respuestas que los estudiantes puedan escriban aparezcan en una misma página, ¿sí? Aparezcan en la misma pantalla y no tengan que crearse submenús o tengan que crearse subpáginas, sino que todo salga en una misma pantalla, ¿sí? Si lo dejo con la opción que dice foro, cada persona plantea un tema, lo que va a suceder es que salgan solamente el título de la respuesta de cada estudiante y se generen debates distintos, ¿sí? Eso se los puede utilizar en otro tipo de actividad también. Como digo, siempre es adaptable a la asignatura y al propósito que ustedes tengan dentro de la temática, ¿no? Entonces, bueno, por ahora vamos a utilizar la opción debate sencillo. Luego de eso voy a decirle al sistema Moodle, ¿sí? Al sistema de GameMath, cómo calificar. Aquí tengo un apartado en donde yo puedo configurar las calificaciones. Entonces voy a decirle que las calificaciones sean de la forma tal que sea la calificación máxima, ¿sí? Y esta calificación máxima puede ser tomada de una escala, ¿sí? Una escala. Puedo hacer de puntuación también, de 1 a 10, de 1 a 100, ¿sí? Pero en este caso estamos hablando de la evaluación cualitativa, entonces voy a decirle que sea a través de escalas. Perdón, un momentito, me interrumpió el... Ok, entonces a través de escalas, ¿no? Y por aquí tengo la opción de elegir el tipo de escala que quiero trabajar, que quiero aplicar. Entonces tengo la escala de competencia por defecto, que es algo que ya viene preconfigurado en el sistema, ¿sí? O tengo las vías de conocimiento separadas y conectadas, ¿sí? Entonces voy a utilizar para este caso la escala de competencia por defecto y voy a hacer clic en guardar cambios y mostrar, ¿sí? Y vamos a ver cómo quedó este foro. Miren, aquí está el título, por aquí está la pregunta planteada o la actividad planteada, está el video tutorial, ¿sí? Está el video tutorial y tengo la respuesta tengo la opción de responder, ¿sí? Tengo la opción de responder. Entonces, cuando los estudiantes empiecen a responder, yo ya voy a poder calificar directamente aquí, ¿sí? Voy a mostrarles, bueno, aquí no tengo ninguna respuesta por ahora porque ningún estudiante obviamente ha respondido hasta ahorita, pero voy a irme a otro foro en donde ya yo puse una respuesta de ejemplo para que ustedes se fijen cómo calificar, ¿sí? Entonces voy a volver a clase 3 y voy a buscar este foro de cómo funciona GameMath, me parece. Ok. Y aquí ya tengo, miren, una respuesta de un usuario prueba, ¿sí? Yo ya tengo una respuesta que dice, bueno, con aula invertida, con infografías. Y miren cómo aquí yo ya tengo la opción que dice calificación máxima, que es el método que yo utilicé, ¿sí? Y tengo la opción de calificar, miren, es de forma cualitativa. Tengo competente, no competente aún. Recomendación para esto, precisamente, y no cuantitativa, porque al ser una calificación que va a ser visible ante todo el grupo de estudiantes, puede generar, digamos, comentarios de los propios estudiantes de que por qué él tiene 9 y yo tengo 10, si es que es la misma respuesta, ¿sí? Ustedes saben que los estudiantes en ese aspecto siempre están haciendo comparaciones entre sus respuestas y sus calificaciones. Entonces, la recomendación es que en los foros trabajemos con la evaluación cualitativa, ¿sí? Y bueno,
Aquí ustedes pueden fijarse, tengo las dos opciones de competente y no competente aún. Hay otras, ustedes pueden crear su propia escala para calificar, ¿sí? Puede ser excelente, muy bueno, bueno, regular, malo puede ser, ¿sí? Eso yo me comprometo a dejarles un tutorial aquí en el curso virtual para que profundicen en esa temática de cómo crear escalas personalizadas para evaluar. Muy bien, entonces esta es la primera parte, ¿sí? La evaluación cualitativa con foros digitales. Y vamos a pasar a la segunda parte en donde vamos a crear ya un cuestionario, ¿sí? Un cuestionario como el que había mostrado en la clase anterior a modo de ejemplo. Un cuestionario que primero que todo que me permita agilizar, automatizar el trabajo docente. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el sistema autoevalúa, el sistema retroalimenta, el sistema da la calificación automática, el sistema asigna las insignias, la parte de gamificación automáticamente, y el sistema comunica automáticamente al padre de familia que su representado, ¿sí? Su hijo o hija, realizó la actividad y tuvo una calificación de tanto, ¿sí? Entonces, todo ese trabajo duro que, como yo decía anteriormente en la clase 2, lo puede hacer este sistema por nosotros. Yo solamente tengo que configurarlo y crear un banco de preguntas, ¿sí? El banco de preguntas es, para que se entienda un poco mejor, puedo tener yo unas 30 preguntas almacenadas en mi plataforma virtual de un tema determinado, y de esas 30 preguntas puedo hacer que a cada estudiante le salgan 5 preguntas aleatoriamente, ¿sí? Se sorteen como en un bingo y salgan 5 preguntas aleatoriamente a cada estudiante. Entonces, esas preguntas son las que vamos ahorita a crearlas y vamos a ver cómo configurar el cuestionario. ¿Ok? Entonces, vamos a proceder a ello. Voy a volver a clase 3 y lo primero que voy a hacer es agregar una actividad o recurso. Y tengo la opción de cuestionario. Aquí está la opción de cuestionario y vamos a hacer clic en agregar. Listo, me pide un título, entonces vamos a ponerle un título, ¿sí? Vamos a ponerle, no le pongamos cuestionario en evaluación, porque el estudiante cuando ve ese término, generalmente ya con saber que es una evaluación, a veces se asusta y dice, no, me voy a sacar mala nota o cosas como esas, ¿sí? Entonces vamos a ponerle pongámosle una terminología de gamificación, ¿sí? Pongámosle reto y guión vectores, ¿sí? Y aquí en la parte de descripción es en donde yo puedo poner la destreza, ¿sí? La destreza con criterio de desempeño, puedo poner el indicador de evaluación y puedo poner los indicadores de logro, ¿no? Todo eso pueden ponerlo aquí ustedes en la evaluación. Bueno, ahora no los tengo aquí a la mano, se me pasó por alto eso, pero voy a dejar puestos los títulos ahí, ¿sí? Entonces tengo el título, tengo la descripción y vamos a elegir aquí la forma, la fecha y el tiempo que voy a dar para que el estudiante pueda hacer este cuestionario. Ya sé que muchos de ustedes estarán diciendo ahorita, pero bueno, no podemos ponerles fechas ni podemos ponerles calificación. Eso está ahorita pues en el plan educativo del COVID-19, ¿no? Está eso establecido por el Ministerio de Educación. Pero eso no implica de que yo no pueda aplicar este tipo de actividades como refuerzos, como parte del aprendizaje, ¿sí? No tengo que decirle al estudiante necesariamente, sabes que esta calificación va a ser la que va a ir a tu parcial, ¿sí? Sino que lo que quiero ahorita hacer es aprovechar esta dinámica de las plataformas, de las aulas virtuales, para obtener esos promedios automáticos. Entonces yo aquí puedo configurar, miren, la fecha desde cuándo inicia el cuestionario y cuándo se puede ya deshabilitar el cuestionario, ¿sí? Incluso puedo colocar, miren, las horas, ¿sí? La hora y los minutos, hasta qué minuto, ¿sí? Pero yo, como digo, ahora no lo voy a limitar, lo voy a dejar abierto. Entonces deshabilito estas opciones
Y digo que el cuestionario siempre va a estar abierto para que el estudiante lo haga cuando pueda hacerlo. Lo que sí voy a hacer y lo que sí voy a limitar es el tiempo, ¿sí? Voy a decirle que para este cuestionario el estudiante va a tener 1 hora y media, pongámosle, ¿sí? Entonces vamos a ponerle 90 minutos, ¿sí? Vamos a colocarle que sea 90 minutos para que cuando el sistema detecte que han pasado los 90 minutos, automáticamente cierre el cuestionario y se autocalifique. Porque suele suceder que los estudiantes, y me ha pasado a mí personalmente para la institución donde trabajo, llegan, abren el cuestionario, empiezan a resolver y se tuvieron algún tipo de distracción, se fueron a la cocina o se fueron a jugar y dejaron abierto el cuestionario. Y cuando volvieron, el tiempo se había terminado, ¿sí? Entonces, y el cuestionario está, pues, si no le configuro ese tiempo, pasa que el cuestionario queda siempre abierto y eso tiende a que el estudiante se distraiga, ¿sí? Como decía, hago un poquito ahorita, hago otro poquito luego, y lo ideal es que si tiene unos ejercicios que resolver, una actividad que tenga que cumplir, la haga pues en un solo momento, ¿no? Entonces va por ahí la idea. Entonces ponemos 90 minutos y luego pasamos al apartado que dice de calificación, ¿sí? Aquí en calificación yo puedo identificar cuál es la nota mínima que el estudiante debe obtener para ganar una insignia. Acuérdense de las insignias que hicimos en la clase anterior, ¿sí? Entonces, la insignia se va a otorgar en el caso que el estudiante obtenga la nota mínima de 7, ¿sí? Aquí dice calificación para aprobar, ¿sí? Yo le voy a poner que 7, pues que es la normativa del Ministerio de Educación, lo que manejamos en Ecuador. Y le voy a configurar también que el número de intentos, ¿sí? Aquí fíjense que tiene la opción sin límite. Eso significa que el estudiante puede hacer 1000 veces el cuestionario y puede estar practicando. Ustedes se hayan fijado en los cursos que hayan seguido de la plataforma Me Capacito del Ministerio de Educación, que habían cuestionarios para nosotros como docentes en donde íbamos resolviendo y algunos decían tienes 3 intentos y otros decían intentos ilimitados. Pues esto es lo que ellos configuran y esto es lo que nosotros podemos configurar para los estudiantes, ¿sí? Entonces yo le voy a ubicar que tengo un par de intentos, ¿sí? Voy a darle un par de oportunidades a cada estudiante. Ok, luego de eso vamos a configurar la parte de opciones de revisión, en donde tengo aquí la opción que dice respuesta correcta, ¿sí? Cuando el estudiante finaliza la evaluación, va a darle, el sistema va a darle automáticamente cuál es la respuesta correcta. Entonces, aquí hay algo que considerar. Si yo le doy 2 intentos y en el primero se equivocó, significa que para el segundo intento él ya va a saber la respuesta correcta, ¿sí? Si es que yo configurara 3 preguntas, digamos, en un cuestionario para todo mi curso, ¿sí? 3 preguntas. Entonces, ahí entra en juego la importancia de tener un banco de preguntas. Por ejemplo, tener unas 15 o 20 preguntas de la temática y que el sistema sortee diferentes preguntas en cada intento o en cada evaluación que haga el sistema. De hecho, eso es lo que hace la plataforma Me Capacito en varios cuestionarios. Sí, yo también he hecho esos cursos y también he estado ahí haciendo eso, ¿no? Entonces, aquí es en donde ellos configuran esto. Entonces tengo, pues bueno, yo ahora le voy a dejar para que muestre la respuesta correcta. Y bueno, finalmente voy a decirle cuándo debe finalizar la evaluación o cómo se debe finalizar, ¿sí? Entonces, en finalizar la actividad, vamos a elegir que la opción que diga mostrar la actividad como completada cuando se cumplan las condiciones. ¿Y cuáles son esas condiciones? La primera es que el estudiante debe ver la actividad para finalizarla y la segunda es que el estudiante reciba una calificación, es decir, cuando ya se autocalifique, ¿sí? Y vamos a elegir la opción guardar cambios y mostrar finalmente, ¿sí? Esta es la primera parte, mis estimados docentes, de cómo crear un cuestionario. Si ustedes se fijan ahorita en pantalla, dice claramente que aún no se han agregado preguntas. Yo solamente he creado ahorita el cuestionario, ¿sí? He configurado el cuestionario, pero no tengo todavía las preguntas creadas. Entonces, eso es justamente lo que me falta y es lo que vamos a proceder
ahorita a crearlas. Yo previamente ya tengo también acá las preguntas. Como decía, vamos a tratar el tema de vectores y tengo aquí unas 3 o 4 preguntas, me parece, ¿sí? Entonces vamos a proceder. Tengo aquí el botón de editar cuestionario. Vamos a entrar a editar cuestionario y me aparece ya la pantalla en donde voy a crear las preguntas. Aquí tengo un botón que dice, una opción que dice reordenar las preguntas al azar para que no le salgan a todos los estudiantes en el mismo orden incluso. Entonces el sistema lo que hace es ubicarlas en orden aleatorio. Entonces vamos a elegir que sea en orden aleatorio y vamos a hacer clic en la opción agregar. Agregar y elegimos una nueva pregunta, ¿sí? Hoy no vamos a crear un banco de preguntas de 15 o 20 porque el tiempo no nos va a dar, sí se nos va a extender demasiado. Entonces solo vamos a hacer preguntas directas para todo el grupo de estudiantes. Entonces elegir un tipo de pregunta y bueno, aquí tengo mi primera pregunta que dice, observo los vectores presentados en el plano, sean los puntos A, B, C y D, tengo el gráfico y tengo que elegir cuáles son las características que tienen en común estos vectores. ¿Sí? Tengo 3 opciones, de las cuales 2 son correctas, la primera y la tercera, ¿sí? Entonces, esta es una pregunta de tipo opción múltiple, ¿sí? Entonces, vamos a crear acá en la plataforma tipo opción múltiple. Aquí tengo la opción múltiple, agregar. Para quienes estén preguntando, tal vez ahorita ya estén con las dudas de que esto está en la plataforma en Moodle, luego voy a indicar cómo hacerlo en Google Classroom. Ya les anticipo que también vamos a hacer eso allá. Entonces me pide un nombre de la pregunta, ¿no? Voy a ponerle un nombre cualquiera, vectores 1. Este nombre el estudiante no lo ve, solamente sirve de referencia para mi función de docente, ¿sí? Y vamos a poner el enunciado de la pregunta. Pues vamos a copiar este texto, ponerlo por aquí. Luego tengo que poner la imagen. Esta imagen no la puedo copiar de Word a la plataforma directamente. Así que yo ya previamente la tengo acá, almacenada en una carpeta. Y lo que voy a hacer es arrastrarla, ¿sí? Esto sí me permite hacer la plataforma. Ahí está la imagen. Voy a hacerla un poco más pequeña porque está muy grande. Va a ocupar mucho espacio. Cambio el alto y el ancho. Pongo guardar y listo, por ahí está, ¿sí? Y me falta la pregunta. Tengo qué características tienen en común. Vamos a ponerla aquí abajo. Vamos a poner de un color diferente para que el estudiante la identifique de mejor manera. Listo. ¿Sí? Y ahora voy a configurar las respuestas, ¿sí? Aquí tengo 3 respuestas posibles, de las cuales 2 son correctas. Una cosa que hay que considerar aquí en la evaluación cuando se crean cuestionarios online es que tengo que considerar el número de preguntas correctas. Esto lo hacemos en la evaluación tradicional, cuando lo hacemos igualmente a papel y lápiz, ¿no? Igualmente nosotros asignamos una calificación a cada pregunta dependiendo del número de respuestas correctas. En este caso tengo 2, ¿no? Tengo dos respuestas correctas, entonces eso mismo voy a hacer acá. Bueno, voy a copiar la primera respuesta y aquí tengo puntuación por defecto. La puntuación de esta pregunta específica va a ser 2. ¿Por qué 2? Porque tengo 2 opciones correctas, ¿sí? Y le digo que aquí en esta opción donde dice una o varias respuestas, voy a elegir que hay varias respuestas correctas, ¿sí? Varias respuestas, porque puedo elegir también que solo sea una. Entonces voy a decirle que son varias respuestas correctas y vamos a poner aquí la primera opción. Ahí está. A y B y C y D, los vectores A y B y el vector CD tienen la misma magnitud o módulo, ¿sí? Y como son 2, voy a decir que esta va a valer el 50% de la nota, ¿sí? La primera opción. Vamos a poner la segunda opción. Acá en elección 2. Y esta, como es incorrecta, no tiene nota, ¿cierto? Vamos a poner la tercera. Por aquí vamos a poner la tercera. Y vamos a decirle que esta tercera opción también vale el 50%, ¿sí? Y ya tengo mi
mis tres opciones aquí configuradas, ¿sí? Elección 1, elección 3, ¿sí? Y la primera vale el 50% y la tercera también vale el 50%. Ahora, quiero llamarlos aquí, por ejemplo, a una reflexión, a un análisis. ¿Qué pasa si el estudiante selecciona las tres opciones? Igualmente va a tener la calificación máxima, ¿cierto? Entonces, eso tengo que prever y tengo que yo tener en cuenta, considerar el momento que configuro las preguntas. Entonces, lo que yo tengo que hacer es que esta elección número 2, que es incorrecta, si el estudiante la seleccionó, tenga una penalización, ¿sí? Es decir, una puntuación negativa. Entonces, voy a decirle que si el estudiante la seleccionó esta, le quita el 25% de la calificación, ¿sí? Y el sistema se encargará de calcular la nota y quitarle el 25% solamente de esta pregunta, ¿sí? Entonces, ya tengo ahí las tres opciones, ¿sí? La primera 50%, la segunda menos 25% y la tercera 50%. ¿Sí? Tengo tres opciones, vamos a guardar cambios y ya tengo la primera pregunta de opción múltiple, ahí está, ¿sí? Vamos a ver cómo quedó esa pregunta. Miren que aquí en la parte derecha tengo un icono de una lupa con un símbolo del más, del signo más. Vamos a hacerle un clic para que vean cómo quedó la pregunta. Miren, así queda la pregunta, ¿sí? Aquí está el enunciado, dice observo los vectores, está la imagen, y está la pregunta en sí, lo que tiene que responder. Y aquí tengo, miren, las opciones que tengo que responder. Voy a seleccionar las tres a propósito para que vean cómo califica, ¿sí? Voy a probar, enviar y terminar. Aquí tengo el botón de enviar y terminar para probar cómo se califica. Y ahí está, miren, ¿sí? Y aquí está la calificación, miren, ¿sí? Ya. Puedo poner aquí, voy a elegir la opción que dice comenzar de nuevo, ¿sí? Y vamos a elegir también la opción de rellenar con las respuestas correctas para que vean cómo va a elegir las opciones correctas. Miren, ahí están dos, ¿sí? Dense cuenta que el orden no siempre es el mismo. Tenía tres opciones, pero el orden no es que quedó aquí la primera y la tercera siempre, sino que las sortea, ¿no? Las mueve en cada intento, ¿no? Entonces, miren, ahí están las dos respuestas correctas y está la pregunta. Bien, entonces vamos a pasar a una segunda pregunta. Vamos igualmente a elegir agregar nueva pregunta y ahora vamos a utilizar una pregunta del mismo tipo, de opción múltiple, pero con una sola respuesta correcta, ¿sí? Entonces vamos a elegir la pregunta de opción múltiple, agregar. Vamos a ponerle un nombre, vectores 2. Ponemos el enunciado, luego va la imagen, que como decía yo ya la tengo acá en mi carpeta. Vamos a arrastrarla, ahí tengo la imagen y luego vamos a poner las opciones, que en este caso solamente tengo una correcta. Entonces la puntuación es 1 porque solamente tengo una opción. Aquí en una o varias respuestas, aquí queda como solo una respuesta, ¿sí? Voy a colocar la opción y esta es la correcta, ¿cierto? Entonces esta va a valer el 100% de la nota. Vamos a elegir las otras, control C, control V por acá, y estas las dejamos sin calificación. Control C de la tercera opción, la colocamos y la dejamos igual sin calificación. Aquí no necesito penalizar la calificación porque al ser una sola opción de respuesta, el estudiante no puede elegir 2 ni 3, entonces automáticamente solamente si elige la correcta va a tener la nota y si no pues se queda con 0 en esa pregunta, ¿cierto? Entonces vamos a elegir guardar cambios y mostrar. Ok, guardar cambios. Y vamos a hacer lo mismo que en la anterior. Vamos a visualizar cómo quedó esta pregunta. Acá en el símbolo de la lupa con el signo más. Y la pregunta quedó así. Miren. Tengo la pregunta, tengo el gráfico y aquí tengo para seleccionar
una de las tres opciones. ¿Sí? Vamos a cerrar y vamos a continuar una nueva pregunta. ¿Sí? Vamos a agregar una nueva pregunta y ahora sí vamos a utilizar una pregunta distinta. Una pregunta de respuesta corta se llama esto, en donde el estudiante tiene que escribir un texto, un número, una palabra, un símbolo, y la recomendación principalmente en este tipo de preguntas es que no le pidan al estudiante que escriba 2 o 3 palabras, mucho menos un párrafo si queremos que se autocalifique, por la razón de que el sistema incluso considera los espacios, las tildes, en muchos casos considera las mayúsculas y minúsculas también. Entonces lo ideal es darle al estudiante la opción de que responda con una sola palabra para evitar que el sistema detecte como incorrecto algo que quizás pueda ser correcto cuando él conteste. ¿Sí? Entonces, lo que voy a hacer con esta pregunta es que el estudiante calcule la magnitud de este vector, magnitud, distancia o norma de este vector, y, y pues con ello escriba la respuesta, que en este caso es 5, ¿no? Vamos a copiar el texto de la pregunta. Aquí tengo que elegir la opción respuesta corta. Vamos a agregar. Le ponemos aquí un título, igualmente, vectores 3 le voy a poner para identificarla. La pregunta, vamos a poner la imagen. Está muy grande, vamos a hacerlo un poco más pequeña. Por ahí. Perdón, presioné el botón equivocado. Tengo la opción guardar, listo, ahí tengo la imagen, ¿no? Y ya tengo la pregunta. Y esta pregunta también puedo yo darle un puntaje incluso un poco más alto, ¿sí? A pesar de que es una sola respuesta, pero yo podría darle un puntaje más alto si yo como docente lo considero. ¿Por qué más alto? Porque se trata de un ejercicio donde el estudiante tiene que aplicar una fórmula. Tiene que aplicar en este caso el teorema de Pitágoras para calcular la magnitud de este vector. Para quienes den matemática en bachillerato me entenderán un poco mejor, ¿no? Esta imagen está tomada de GeoGebra, también trabajamos con GeoGebra en GameMath. Y bueno, ahí está la pregunta, ¿sí? Y en la parte inferior lo que yo tengo que hacer es configurar cuál es la respuesta que se va a comparar con lo que el estudiante escribe, ¿sí? Entonces yo le voy a poner 5 y que cuando el estudiante escriba 5 valga el 100%, ¿sí? El número 5. Pero si el estudiante escribe en palabra 5, le voy a dar una calificación también del 100%. Entonces, lo que el sistema va a hacer en este caso es comparar estas dos posibles respuestas con lo que el estudiante escriba y de acuerdo a eso va a calificar, ¿sí? Voy a mostrarles cómo. Ya tengo aquí configurado mis dos respuestas correctas posibles y ambas valen el 100%. Guardar cambios. Vamos a elegir acá el botón de vista previa de la pregunta y vamos a ver cómo sale. Miren, ahí está, ¿sí? Está la pregunta, está la imagen y aquí me pide que escriba la respuesta. Yo voy a poner 5 y voy a dar clic en enviar y terminar para verificar si me califica como correcta, ¿sí? Y aquí dice finalizado, pregunta 1 y tengo un punto, ¿sí? Porque he respondido correctamente. Ok, ya tenemos una pregunta distinta, ¿sí? Tenemos pregunta de opción múltiple, tenemos la pregunta de opción múltiple con varias opciones, opción múltiple con una sola opción y tenemos la pregunta de respuesta corta, ¿sí? Vamos a una última pregunta que es identifico y arrastro las partes de un vector. Lo que el estudiante va a tener que hacer aquí es arrastrar las palabras y colocarlas en donde están las partes del vector, ¿sí? Aquí la imagen obviamente está completa. Ponemos, acá está el texto. Me estaba olvidando de ponerle un color diferente. Bueno, voy a aprovechar aquí que me acordé. Identifico y arrastro las partes de un vector, ¿sí? Y aquí como yo le voy a dar al estudiante que elija tres partes, que es el módulo, el sentido y la dirección. Entonces voy a configurar que esta pregunta valga 3 puntos, ¿sí? Listo. Por acá me pide que ubique en vista previa, tengo la opción para añadir la imagen de fondo, ¿sí?
Este tipo de pregunta de arrastrar y soltar sobre una imagen me pide principalmente una imagen de fondo. Entonces yo tengo que configurar esa imagen. Pues vamos, igualmente yo ya tengo acá la imagen editada. Voy a arrastrarla hasta acá. Ahí está la imagen. Miren, fíjense que esta imagen yo ya la tengo editada, ¿sí? Ya tengo sin los títulos, sin los textos. Y bueno, ya tengo la imagen de fondo. Ahora voy a configurar las palabras que el estudiante tiene que arrastrar. Entonces aquí tengo la opción de elementos arrastrables. Voy a activar esta opción que permite sortear igualmente las opciones en distintos lugares. Y voy a decir que los elementos arrastrables son de tipo texto. ¿Sí? Aquí tengo 2 y tengo 3. ¿Sí? El primer texto va a ser magnitud, ¿sí? Que es una parte del vector. La segunda va a ser dirección, que es otra parte del vector. Y la tercera va a ser sentido, que es un tercer elemento componente de un vector. Listo, ya tengo los elementos arrastrables. Ahora tengo que configurar dónde tiene que ubicar el estudiante esos elementos. ¿Sí? Sigo en la parte inferior. Aquí tengo la opción que dice dejar caer en las zonas. ¿Sí? Dejar caer en las zonas. Y le digo que el primer elemento sea magnitud, el segundo sea dirección y el tercero sea sentido. ¿Sí? Y una vez configurado esto, yo puedo volver a la sección donde inserté la imagen y ustedes se van a fijar que aquí ya están los textos, miren. Y lo único que tengo que hacer es colocarlos en el lugar donde el estudiante tiene que llevar los textos. Entonces, así es como se le va a mostrar al estudiante y así es como debe quedar más que todo, porque al estudiante le va a salir el gráfico y las opciones en la parte inferior, ¿sí? Van a fijarse cómo queda. En este momento voy a guardar cambios para que se fijen cómo queda. Sí, este tipo de evaluaciones los aplicamos mucho en GameMath. Son muy interactivas a modo de juego, como les he dicho siempre, aplicando la gamificación. Entonces aquí voy a visualizar la pregunta. Miren, ahí está la pregunta y tengo para arrastrar las palabras al lugar que corresponde. ¿Sí? Miren, pongo enviar y terminar y se va a autocalificar. Y aquí dice que tengo 3 puntos por haber contestado estas 3 opciones correctas. Y listo, ya tengo mis 4 preguntas. ¿Sí? Tengo 4 preguntas. 4 preguntas que, como dije al inicio, se van a sortear de forma aleatoria. Aparte que cada pregunta sortea o mueve las opciones de cada pregunta también internamente. ¿Sí? Entonces no siempre salen en el mismo orden. Entonces ya tengo aquí y voy a hacer clic en volver a la clase. Por aquí tengo la opción de configurar la calificación máxima. Si ustedes quieren calificar sobre 10, sobre 7, sobre 8, ya depende si ustedes quieren hacer una ponderación ahí, ¿no? Voy a volver a la clase 3 y vamos a ingresar al cuestionario que está aquí al fondo. Miren, dice reto vectores. Voy a ingresar y van a fijarse que aquí ya no me dice que no tengo preguntas. Como al inicio me decía, aún no se han agregado preguntas. Ahora me dice ya, intente resolver el cuestionario. Y voy a dar clic en intentar resolver para que vean cómo es que quedó. Incluso ahí me notifica, miren, del tiempo que tengo. Bueno, vamos a ir respondiendo. ¿Sí? Vamos a ir respondiendo. Y vamos a ver cómo nos va a salir la calificación. Aquí ya sabíamos que era 5, ¿no? Aquí, bueno, voy a calificar ahí así al azar. Por ahora no me voy a detener mucho ahí. Y aquí vamos a elegir esta opción, ¿sí? Y vamos a elegir la opción terminar intento. Y enviar y terminar. Y ahí está ya mi calificación, ¿sí? Me he sacado un 7,86 sobre 10. Miren, aquí dice la respuesta correcta es, en caso que el estudiante se hubiese equivocado, aquí el sistema va a mostrar la respuesta correcta, ¿sí? Aquí de igual forma, miren, la respuesta correcta muestra cuál era. Esta es la parte de retroalimentación que hace el sistema, ¿sí? Y aquí igualmente, miren, fíjense. Y pues ya tengo ahí mi cuestionario. Y cuando sucede esto, cuando ya el estudiante
hizo la evaluación, pues automáticamente va a tener su calificación. El padre de familia va a ser notificado a través de correo, ¿sí? Y el sistema va a guardar en su propia base de datos también las calificaciones para que luego el docente pueda revisarlas y pueda considerarlas como parte del promedio del parcial o del quimestre, ¿sí? Ya depende cómo cada uno de ustedes se organicen. Listo, mis estimados docentes. Esta es la primera parte, ¿sí? Es sobre justamente el crear un cuestionario en Moodle, ¿sí? Ahora, yo sé que muchos de ustedes estarán preguntando y me voy a adelantar en esta parte, quizás a responder eso. Se estarán preguntando, pero bueno, nosotros no tenemos un Moodle en nuestra institución educativa. Y la verdad es que cada institución educativa pues podría adquirir un Moodle, ¿sí? Siempre y cuando tenga un informático que se pueda encargar de configurar y de gestionar esa plataforma virtual, ¿no? Y darle acceso a cada docente para que pueda generar este tipo de cuestionarios como los que hemos creado ahora. Pero ¿qué pasa? Bueno, si es que no existe el informático, o si es que no hay la posibilidad económica quizás de adquirir los servicios web que oscilan generalmente entre 150 a $200 por cada año, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si no puedo hacer eso? Pues bueno, vamos a solucionarlo de la siguiente forma. Vamos a trabajar con el famoso Google Classroom, ¿sí? Google Classroom es un espacio, es una herramienta web que permite crear clases virtuales sin tener que instalar ni configurar nada yo. Solamente tengo que crear la clase, ¿sí? ¿Y cómo crear esas clases? Pues les voy a dejar igualmente aquí un tutorial en el curso de docentes. En la parte final queda un tutorial de Google Classroom. Y también les dejo un enlace con un código para que se unan a esta clase que yo creé a modo de demostración para hoy, ¿no? ¿Y de qué trata esta clase? Pues justamente de lo mismo, de matemáticas de segundo de bachillerato, ¿sí? ¿Y cuál es el tema que estoy tratando? Pues vectores mismos, ¿sí? Vectores, y aquí tengo algunos materiales que yo ya he colocado, miren. Este es un foro, igualmente, miren, es un foro para el estudiante, al igual que en Moodle. Tengo algunos materiales en tipo GeoGebra, tengo unos videotutoriales también de GeoGebra, que también un par de ellos son creados y desarrollados por mi persona. Yo manejo ahora GeoGebra para dar clases de matemática en bachillerato también. Entonces están ahí algunos enlaces de actividades y videos que pueden reutilizarlo, ¿sí? Si hay algún docente de matemática de primero o segundo de bachillerato, recuerden que acá está el enlace y el código para que ustedes se puedan unir y aprovechar estos recursos que se han creado, ¿sí? Y bueno, lo que nos interesa hoy es la parte de evaluación. Aquí también puedo crear este tipo de evaluación. Miren, tengo una parte que le he denominado, una actividad que le he denominado reto de conocimientos. Y aquí es donde yo tengo un cuestionario, ¿sí? Este cuestionario que igualmente se lo crea con formularios de Google, ¿sí? Y este formulario de Google, miren, yo ya tengo aquí previamente configurado un cuestionario. Y lo primero que tienen que fijarse es que cuando ustedes crean un formulario de Google, tienen que configurarlo para que califique. ¿Cómo hago eso? Desde la parte superior derecha tengo este botón aquí como de una ruedita dentada, ¿sí? Y tienen en la parte derecha la opción que dice cuestionarios. Y aquí tienen para convertir en un cuestionario, ¿sí? Vamos a elegir la opción convertir en cuestionario y tienen algunas otras configuraciones adicionales, como por ejemplo mostrar las preguntas con respuestas incorrectas, las correctas y las puntuaciones. Y eso depende cómo ustedes quieran configurarlo, ¿no? Y voy a elegir la opción guardar, ¿no? Y bueno, vamos a crear las preguntas. Las mismas que habíamos creado allá en el Moodle, vamos a crearlas acá en formularios de Google, ¿sí? Entonces vamos a empezar con la primera pregunta. Vamos a copiar igualmente el texto para ahorrar el tiempo. A ver, vamos a poner esto así porque
Ya, copiamos la pregunta. Acá tenemos la opción en la parte derecha, añadir pregunta. Escribimos el texto y bueno, aquí ya podrán fijar si podrán darse cuenta que hay una diferencia con Moodle. Yo no tengo mucha no tengo mucha posibilidad aquí en la parte creativa de hacer las preguntas con los formularios de Google, ¿sí? ¿Qué significa eso? O sea, yo no puedo poner un texto ahí y luego poner la imagen y abajo poner otro texto, ¿sí? Eh, Aquí es un poco más limitado esa parte creativa para hacer las preguntas, ¿sí? Por ejemplo, aquí no tengo la opción para arrastrar y soltar los textos en la imagen, ¿sí? Entonces hay que buscarle otras formas, ¿no? De plantear la pregunta. Entonces, aquí ya tengo el texto, miren, de la primera pregunta y voy a insertar la imagen. Aquí tengo el botón de insertar imagen y de igual forma voy a arrastrar la imagen, ¿sí? Vectores, a ver, era este de acá. Se está cargando, ahí está la imagen, vamos a hacerlo un poco más pequeña, listo. Me falta la pregunta, ¿no? Aquí tengo el enunciado, pero no está el cuerpo principal de la pregunta. Entonces vamos a copiarla igualmente de acá. ¿Qué características tienen en común? Ahí está. Y voy a decirle que esta pregunta es aquí miren, aquí tengo dos formas. Aquí hay una diferencia también. Aquí tengo la opción que dice opción múltiple y tengo la otra forma que dice casillas de verificación. Como yo tengo una pregunta en donde tengo dos opciones correctas, la que corresponde en este caso es casillas de verificación. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Y voy a escribir la primera opción. Vamos a copiar igualmente el texto. Vamos copiando así. ¿Cuáles son las correctas? Sí, tengo que configurar igualmente el sistema para que pueda calificar, tengo que decirle cuáles son las correctas. ¿Sí? Entonces, para ello, vamos a elegir la opción que dice aquí clave de respuesta. ¿Sí? Clave de respuesta. Como tengo dos opciones, igualmente aquí voy a configurar puntos 2. ¿Sí? Esto va a valer 2 puntos esta pregunta. Y le voy a decir que las correctas son la primera y la tercera. ¿Sí? Esas son las dos opciones correctas. Y vamos a elegir finalizado. ¿Sí? Y ahí está mi primera pregunta. ¿Ya? Voy a verificar cómo queda la primera pregunta. Para ello, en la parte superior derecha tienen este icono como de un ojo que dice vista previa y vamos a ver cómo va quedando. Miren, así va quedando mi primera pregunta. ¿Sí? Aquí está la pregunta, aquí está cuántos puntos vale, está la imagen y las opciones. ¿Sí? Vamos a seguir construyendo la segunda pregunta. Segunda pregunta, esta sí va a ser de opción múltiple. Copiamos el texto, pegamos aquí. Esta sí es de opción múltiple, porque solamente tengo una correcta, ¿cierto? Entonces, ponemos ahí la primera, la segunda opción y la tercera opción. ¿Sí? Me faltaba la imagen, perdón. Vamos a hacer clic aquí en insertar la imagen. Y vamos a arrastrar. Ahí está la imagen, ¿sí? Entonces, pregunta, imagen, opciones. Y vamos a configurar cuál es la correcta. Nuevamente en la opción clave de respuesta, puntos 1, porque solo tengo una opción correcta. Y vamos a decirle que esta es la correcta, ¿sí? Finalizado. Listo, ya tengo mi segunda pregunta. Vamos con la tercera. La tercera pregunta, vamos igualmente acá al Word. Copiamos el texto y esta va a ser una respuesta de tipo respuesta breve, ¿sí? Aquí cambian las terminologías algo. Acuérdense que en Moodle era respuesta corta, acá se llama respuesta breve, ¿sí? Vamos a poner la imagen igualmente. Sí, está muy amplia, vamos a hacerla un poco más pequeña. Ok, por ahí. Y vamos a configurar la respuesta correcta también en clave de respuesta. Vamos a decir que esta vale un punto y que la respuesta correcta va a ser 5, ¿cierto? Y vamos a finalizado. Ok, ya tengo 3 preguntas, ¿sí?
Vamos con la cuarta pregunta. Dice, identifico y arrastro las partes de un vector, ¿sí? Vamos a agregar nueva pregunta. Y aquí es en donde quiero que se fijen que hay una diferencia con el Moodle, ¿sí? Aquí yo no tengo la opción de hacer que el estudiante arrastre las preguntas, perdón, las palabras al lugar correcto. Entonces ahí es en donde tengo que jugar un poco con la creatividad y el ingenio. Entonces lo que se me ocurre ahora es que el estudiante seleccione las partes del vector, ¿sí? Para ello pues voy a utilizar la opción casillas de verificación, ¿sí? Para darle opciones que él seleccione. Entonces ya cambio la pregunta, ya no dice identifico y arrastro las partes, sino solamente identifico y selecciono, ¿no? Las partes de un vector. Vamos a insertar la imagen. Ok, ahí está la imagen y vamos a darle las opciones. La primera es magnitud, otra era el sentido y la otra opción era la dirección, ¿no? Y vamos a poner una incorrecta, ¿no? Vamos a poner una opción eje Z, por ejemplo. Ya. ¿Sí? Y vamos a configurar finalmente las opciones correctas en clave de respuesta. Vamos a, como tengo tres respuestas correctas, esta va a valer 3. Y voy a decirle que las correctas son magnitud, sentido y dirección. Y finalizado. ¿Sí? Y dicho esto, pues ya creadas las preguntas, 4 preguntas, las mismas que hicimos allá en el Moodle, las hemos hecho acá en formularios de Google. Y vamos a hacer clic en vista previa. Aquí está vista previa, miren, está la primera pregunta, ¿sí? Donde yo tenía que elegir. Aquí está la otra pregunta, aquí está la que tengo que escribir y aquí está las opciones. Ahora, pueden fijarse en algo aquí, mis estimados maestros. Formularios de Google, por ejemplo, no sortea las preguntas, significa que tienen un mismo orden, entonces por ello aquí hay más la posibilidad de que suceda lo que ya sabemos todos nosotros, que es que se pasen las capturas o se pasen las respuestas. Entonces ahí hay una gran diferencia, ¿sí? Entonces por ello siempre yo he optado y he notado las ventajas y he recomendado el uso de plataformas virtuales más completas como Moodle, ¿sí? Y bueno, este es un cuestionario en formularios de Google que está insertado acá en una aula virtual de Google Classroom, ¿sí? En donde ustedes también pueden crear las secuencias didácticas. En la clase número 2 ustedes me preguntaban también si eso puedo crear en Google Classroom. Yo les había dicho que sí y bueno, me di la tarea de poderles preparar este material y miren, yo aquí tengo una secuencia didáctica creada para el tema de vectores en base al aula invertida y con un cuestionario también, ¿sí? Que es autocalificable y donde los estudiantes pueden unirse, ¿sí? Para quienes quieran unirse a esta clase a modo de ejemplo o si quieren utilizarla también para sus clases de vectores, si son profesores de matemática, está libre, pueden unirse. El código de enlace es esta de aquí, miren. Este es el código con el cual pueden unirse a esta clase y solicitar acceso para su utilización, ¿sí? Como les decía, ahí hay algunos videotutoriales, ¿sí? Hay algunos videotutoriales, hay ejercicios hechos en GeoGebra que están hechos por mi persona, están creados por mi persona. Aquí justamente trato el tema de vectores. Miren, les enseño cómo crear vectores en GeoGebra, ¿no? Y bueno, pueden aprovechar estos recursos que están ahí disponibles, como he dicho siempre, gratuitos, totalmente gratuitos para que ustedes puedan aprovecharlos, ¿sí? Dicho eso, creo que hablé casi una hora, solamente yo, así que ya voy a darles paso a ustedes para que hagan las preguntas correspondientes, sea del tema de cuestionarios en Moodle o sea del tema de cuestionarios en formularios de Google, ¿sí? Entonces, te doy paso, Stalin, por favor, para que me hagas llegar las preguntas que quizás hayan podido escribir en el chat los compañeros docentes.
Muchas gracias, amigo Jimmy. Mientras te das también un pequeño descanso y puedes eh, tomar líquido vital y necesario para este proceso. Bien, eh, hay preguntas que se nos quedan en el chat, pero entre las más relevantes tenemos que vamos sumándolas. Es que eh, existe una plataforma o un sistema parecido al Moodle que permita ser aplicado offline. Nos dice Milton Pucha, nos dice, si nos pregunta nos da esa pregunta. También Diana Cajamarca nos dice si el uso de Moodle o Classroom, hay otra aplicación para poder hacer evaluaciones. Nos pregunta también Diana Cajamarca. Jimena Donoso nos dice cómo puedo pasar las preguntas que ya tengo en un archivo de Word directo a Moodle, si existe una posibilidad de hacer esto. Estas preguntas las tenemos, querido amigo Jimmy. Ya, a ver, voy respondiendo entonces en orden, ¿sí? A ver, la primera pregunta, si es que existe una plataforma offline. Existen plataformas offline, pero quiero comentarles que Moodle tiene una opción de descargar la aplicación para smartphones o tablets, ¿sí? Tiene su propia aplicación. Miren, si yo lo busco aquí en el Google Play, ¿no? Aquí tengo la opción de Moodle. Y si ustedes instalan esta aplicación de Moodle en su teléfono o en su tablet, les va a aparecer una interfaz en donde les va a permitir, el momento que estén conectados, les va a permitir descargar todo el contenido de un curso virtual. Por ejemplo, los contenidos que están en el curso de docentes, estos de aquí, podrían ser descargados a través de esta aplicación en su teléfono para que los puedan utilizar de forma offline, ¿sí? Entonces, eso respondiendo a la primera pregunta. Sí puede ser utilizado de forma offline. Les mentiría, no conozco si el Google Classroom permite descargar los contenidos directamente al teléfono, pero sí tiene su aplicación también para smartphones y tablets, ¿no? La segunda pregunta me decía sobre otra plataforma para evaluaciones. Claro que sí, otra plataforma para evaluaciones que les recomiendo muchísimo y que es muy interactiva y y hace la parte de gamificación, es muy interesante para niños más que todo, es esta herramienta Kahoot, ¿sí? Kahoot me permite hacer cuestionarios interactivos, ustedes pueden fijarse aquí, miren, voy a poner un ratito el video para que se vea. Sí, entonces miren, esta plataforma Kahoot es muy interesante porque te da resultados igualmente en tiempo real y tiene de por sí ya la configuración de gamificación. Es muy interactiva, es muy bonita y la recomiendo muchísimo también para evaluaciones, al menos en lo que es la parte de educación general básica, ¿sí? Pero también funciona mucho con los jóvenes de bachillerato porque, como digo, es siempre muy motivadora por la parte de gamificación, ¿sí? La tercera pregunta me decías si yo puedo pasar las preguntas de Word directamente a Moodle. No, la respuesta es no. Lo que tendrían que hacer es lo que yo hice hace un ratito. Tener el cuestionario aquí en un Word, ¿sí? En un documento de texto y pues ir copiando el texto e ir configurando cada una de las preguntas en el cuestionario, ¿no? No hay una opción que te permita pasar directamente. Pero les diré y les contaré que yo prefiero muchas veces pasar las preguntas al cuestionario que calificar 50, 100, 200 cuestionarios o 200 hojas de evaluación. La institución para la que yo trabajo, como había dicho anteriormente con algunos docentes, ya aplicamos este tipo de evaluaciones incluso en las evaluaciones parciales y trimestrales. Las aplicamos y ellos ya se evitan el trabajo de calificar. Cuando toca el horario de evaluaciones, lo que se hace es llevar a los chicos al laboratorio de computación
y la hora que corresponde, por ejemplo, de ciencias naturales, ellos se sientan frente al computador y tienen las preguntas, 8 o 10 preguntas que son sacadas de un banco de preguntas que los profesores crean. Ellos generalmente crean 15, 20 o 30 preguntas y el sistema sortea automáticamente esas 8 o 10 para cada uno, y aparte que les pone en orden distinto, entonces ni siquiera tienen la posibilidad, digamos, de copiar, así estén sentados sentados uno al lado de otro. Entonces ellos responden y automáticamente ese rato saben la calificación, se envía el comunicado al padre de familia y el docente pues simplemente extrae el reporte en un formato de Excel. La plataforma te permite descargar un Excel de las respuestas de cada uno de ellos, el tiempo que se demoraron, cuando ingresaron, y bueno, si por alguna razones hay alguien que quiere hacer trampa y dice, bueno, lo hice anteriormente en casa, me lo dio haciendo mi papá y mi mamá, lo cual sabemos que también ha sucedido, ¿no? La plataforma igualmente registra y te dice, bueno, el estudiante ingresó en tal día, tal hora y desde tal lugar, ¿sí? Entonces, todo eso lo hace la plataforma, como había dicho, el trabajo duro lo hace esta plataforma. Entonces eso respondiendo a las 3 preguntas, Stalin. No sé si hayan otras más y si no para proceder a hacer la parte final y despedirme y agradecerles nuevamente. Sí, amigo Jimmy, muchas gracias por tus respuestas. Vamos a mandarle la segunda etapa también de las preguntas. Tenemos una que dice, nos preguntan si la plataforma es accesible a personas con discapacidad visual o pueden ellos adaptarles con, no sé, tal vez a un software, alguna aplicación que nos pueda recomendar para personas con discapacidad visual. También nos dice si es que Adobe Flash Reader podría adaptarse a Moodle. Antonio nos dice si es que Adobe Flash Reader podría adaptarse a Moodle. También nos dice Jimena, nos pregunta si puede insertarse un video en una pregunta del cuestionario. Eso nos dicen, estimado Jimmy, espero nos puedas ayudar con esas respuestas oportunas. A ver, la primera pregunta, si es accesible para personas con discapacidad. Mira, les comento que Moodle tiene la opción de configurar los contenidos para personas con discapacidad. Sí lo puedo hacer. Tiene una opción para hacer que la plataforma vaya leyendo. Primero eso. Segundo, lo que podría recomendarles es que hay lectores de pantalla, si no me equivoco en la terminología. Hay lectores de pantalla que pueden descargárselos desde Google Play en su teléfono, ¿sí? Vamos a ver si es que me sale algo por aquí. Que esto permite atender a las personas con discapacidad. ¿Qué es lo que hacen estos lectores de pantalla? Lo que hacen es emitir audios, ¿sí? O convertir en audio lo que en pantalla está escrito, ¿sí? Entonces, ahí hay que ser también un poco muy ordenado cuando yo creo las preguntas o cuando yo creo los contenidos, porque si yo no escribo correctamente la palabra, pues este lector de pantalla no va a poder traducir en audio esa palabra correctamente. Entonces, esas serían las dos opciones que podría recomendar en base a la primera pregunta, ¿sí? Utilizar un lector de pantalla y configurar correctamente la parte de Moodle, ¿no? En la segunda pregunta me decía sobre Adobe Flash Reader. Creo que está ahí mal escrito, tal vez. Creo que es Adobe Flash Player. Adobe Flash Player es un plugin de la empresa de Adobe, ¿no? De la suite de Adobe, que permite, de hecho, construir software educativo. Yo en un inicio, de hecho, cuando fui estudiante de universidad y luego de eso también, construía muchísimo software y de hecho tengo un montón de softwares construidos en Adobe Flash Player, pero el inconveniente es que en la actualidad Adobe Flash Player no tiene esa compatibilidad con dispositivos móviles, ¿sí? Con tablets, con celulares no tiene esa compatibilidad todavía y no se reproducen. Pero en un navegador web, en un computador,
se van a reproducir siempre y cuando tengas el plugin de Adobe Flash instalado. ¿Sí? Si tú tienes, se van a reproducir correctamente y se van a mostrar. De hecho, en internet te vas a encontrar con muchísimas cosas hechas en Adobe Flash. Voy a buscar aquí una rápidamente, ¿sí? Por ejemplo, a ver, se me ocurre vectores mismo, ¿no? Vectores, y voy a utilizar la búsqueda .swf. .swf es la extensión de los archivos que genera Adobe Flash Player. Y mira, por ejemplo, si es que yo busco aquí uno de ellos, bueno, esto no se abre, a ver, busquemos, por ejemplo, fracciones, que era el tema anterior. Aquí hay uno, ¿no? Aquí hay uno, acá hay otro. Esta página de Genmatic, por ejemplo, es muy interesante. Mira lo que sale aquí, un mensaje. Me dice activar Adobe Flash Player. Es por el tema de compatibilidad y seguridades también. Es porque es un componente que se está quedando obsoleto. Cuando digo obsoleto, es que no tiene la compatibilidad con todos los navegadores. No tiene la compatibilidad más que todo con dispositivos móviles. Pero si es que tengo instalado, miren, puedo hacer un clic y puedo elegir la opción permitir y se van a reproducir. Mira, aquí hay cosas muy interesantes que están hechas en Adobe Flash Player, ¿no? Mira, y puedo ir jugando con ellos, ¿sí? Entonces, ¿de qué es compatible con Moodle? Sí es compatible. Tú puedes poner acá como tipo foro, puedes ponerlo como tipo página, o puedes ponerlo como tipo URL y va a funcionar, pero siempre y cuando tengas el componente de Adobe Flash Player, ¿sí? Y la tercera pregunta dice, ¿puede insertarse preguntas del video quiz, creo, en el cuestionario? Sí, o sea, yo puedo tomar las preguntas del video quiz y ponerlas en un cuestionario, ¿sí? Yo puedo hacer eso sin ningún inconveniente. De hecho, en una pregunta de un cuestionario, yo podría poner un video o un extracto de un video corto y decirle al estudiante, en base a lo que viste y escuchaste del video, responde una pregunta, ¿sí? Entonces, eso también es posible. Eso respondiendo a las tres preguntas, Stalin. Gracias, amigo Jimmy, en eso. También nos preguntan si es que eh, se puede adaptar las plataformas Moodle o cómo podríamos hacer un acceso para plataformas Moodle al trabajo del Microsoft Teams. ¿Existe esa posibilidad, amigo Jimmy, que se pueda, no sé, tal vez extrapolar un recurso de Moodle hasta Teams, que hoy están muchos trabajando con eso? No sé si es que existe esa posibilidad, tal vez. Ya, a ver, primero que todo, creo que hay que entender que el Microsoft Teams es una plataforma, valga la redundancia, de Microsoft, ¿sí? Es de una empresa distinta. Y el Moodle es un software libre, ¿sí? La gran diferencia es que Microsoft es algo privativo, es algo privado, que ahora el Ministerio de Educación, a través de algún convenio, supongo, tiene el acceso a esas herramientas, o tal vez compró las licencias, la verdad no sé, eh, pero es algo privativo. Y al ser algo privativo, puede ser que mañana, tarde o temprano, eso automáticamente se acabe la licencia y se acabe el contrato y chao, o sea, se quedó ahí y se perdió. La diferencia con Moodle es que es un software libre que yo puedo instalarlo en un servicio web, que yo puedo contratarlo como institución educativa y puedo configurarlo a mi manera, puedo trabajarlo a mi manera. Yo soy el responsable y yo soy el dueño absoluto de las bases de datos, de las actividades que voy creando y totalmente de todo. Entonces es una gran diferencia. Que se pueden pasar las actividades de Moodle a Microsoft Teams, sí se pueden pasar, pero te tocaría ir creando las secuencias didácticas, es decir, copiando las ideas de Moodle y poniéndolas en Microsoft Teams. No hay, digamos, un botoncito mágico que diga pasar a Microsoft Teams y se pasaron todos. No, eso no hay esa posibilidad. Y quiero aprovechar la pregunta para comentarles de que, bueno, las instituciones educativas tienen la parte de autogestión habilitada actualmente. Y decía que quiero aprovechar la oportunidad porque también quiero agradecer a los padres de la unidad educativa Ciudad de Cuenca
quienes vienen apoyando esta iniciativa del uso de la plataforma virtual desde el 2016. Fue un proyecto que yo personalmente lo propuse a la autoridad competente en aquel momento, a la magíster Vilma González, que también es parte de la Red Ecuatoriana de Pedagogía, y fue quien gestionó y quien colaboró para que esto sea posible. Hasta la actualidad los padres de familia vienen colaborando y vienen haciendo su aporte económico cada año para pagar los servicios web y para que la plataforma esté en funcionamiento, la cual hoy por hoy está siendo usada con muchos docentes, con varios docentes de la institución y que están trabajando a través de ella para proporcionarles los video quiz, proporcionarles las infografías, los contenidos, los ejercicios, y con lo cual los chicos están trabajando desde casa y les gusta muchísimo porque, como he dicho siempre, la parte de gamificación y la parte del uso de tecnología los motiva muchísimo, ¿sí? Entonces, resumiendo la pregunta y volviendo a la pregunta, no existe ese botoncito mágico que pase automáticamente las actividades. Pero si tienes el tiempo y tienes la posibilidad, podrías ir copiando las ideas del Moodle y ponerlas en el Microsoft Teams. Muy bien, muchas gracias Jimmy. También nos preguntan si es que tal vez podrías recomendar alguna herramienta o algún software, aplicación para ciencias sociales y artísticas. Hoy es importante, vemos que mucha gente a través de la música, el arte, la pintura también está soportando esta cuarentena que estamos prácticamente viviendo, ¿no? Entonces, tal vez les puedas recomendar una aplicación para ciencias sociales y artísticas. Ya, a ver, lo primero que les puedo recomendar para la parte de educación cultural y artística es esta plataforma Monosabio, ¿sí? La plataforma Monosabio es así, es parte de un emprendimiento en el cual yo estoy trabajando. Aquí sí lamento decirles que esta plataforma no es gratuita, pero tiene contenidos para educación cultural y artística y bueno, tiene igualmente la estructura del currículo ecuatoriano. Miren, fíjense que está por parciales y tiene contenidos y tiene secuencias didácticas para la parte de educación cultural y artística. Pero lo interesante y lo bonito de este proyecto es que si ustedes buscan Garabato Público en YouTube, si ustedes lo buscan a Garabato Público en YouTube, van a encontrar este canal al cual les recomiendo y les pido un like y un suscribirse. Tienen un montón de videos, miren, producidos, que es producción propia de mi parte y de otros socios que venimos trabajando. Miren, aquí están los videos que ustedes pueden utilizarlos para la parte de educación cultural y artística. Entonces, esto es lo que podría recomendarles por un lado, ¿no? Por otro lado, puedo recomendarles también que busquen en Google, ¿sí? En Google hay la parte de visitas virtuales. Google tiene la parte de visitas virtuales a museos, a la entrevista a él. Y en base a esa entrevista, lo que nosotros hicimos es que los estudiantes puedan emitir un comentario aquí en el YouTube. Miren, ¿sí? Entonces, lo que tratamos de hacer es que, aparte de ver el video, ellos también dejen un comentario y dejen un aporte de ese video. Que no nos limitemos solamente a decir, está chévere el video y ya, sino también pedirles que ellos emitan un criterio, una sugerencia, que piensen, analicen cómo pueden utilizar ellos la fotografía, incluso para la parte del trabajo social. Otra cosa que trabajamos también en Monosabio y en Garabato Público es a través del Google Drive, ¿sí? Nosotros les damos a ellos plantillas. Les voy a mostrar aquí algo, denme un momentito. Plantillas, proyectos, aquí. Nosotros a ellos les damos plantillas en Google Drive que tienen que irlas completando y trabajando de acuerdo a un proyecto social. ¿Sí? Ellos eligen el lenguaje de arte que quieren utilizar. Si quieren utilizar fotografía, baile, pintura, dibujo, ¿sí? Lo que a ellos más les guste, no los limitamos en ese aspecto. Y ellos lo que hacen es elaborar 4 fases
de una metodología que se llama Design for Change, que es una iniciativa internacional que les invito también a conocerla. Esa metodología tiene 4 pasos básicos que son seleccionar, investigar, crear y compartir el conocimiento. Y en base a eso trabajamos la parte de educación cultural y artística. Si alguien desea mucho más información, mucho más detallada de esto, puede contactarme. Como les dije al inicio, los invitaba a que visiten mis redes sociales. Está mi Facebook para que me puedan contactar directamente, o si no, en la plataforma de GameMat, también en la parte inferior derecha tienen un botoncito de un chat, ¿sí? En donde pueden contactarme incluso al Messenger o al WhatsApp, y yo les puedo dar una visión mucho más amplia y personalizada, ¿sí? Eso, Stalin. No sé si hay otra. Sí, estimado Jimmy, muchas gracias. Muy oportunas tus respuestas. No tenemos otras preguntas hasta el momento. Hay algunas que siguen redundando en los que ya habías contestado antes, y principalmente casi todas están en el tema de plataformas offline, ¿no? Porque muchos de nuestros estudiantes también no tienen acceso continuo al Internet. Entonces, bueno, ya seguiremos filtrando las preguntas adelante. Muchas gracias, Stalin. Y bueno, esta ha sido la tercera clase, mis estimados maestros, colegas. Yo espero que lo puedan aprovechar al máximo todo esto que les he podido compartir, y que voluntariamente hemos tomado la iniciativa de parte de mi persona, de la Red Ecuatoriana de Pedagogía. Aquí nadie está ganando un centavo, todo es gratuito, el curso para docentes también es gratuito. Y lo que hemos querido hacer es justamente eso, es compartir con ustedes el conocimiento para poder dejar un granito de arena también a lograr que podamos superar esta situación de la mejor manera. Y yo espero que queden muy motivados a crear sus propios recursos educativos digitales, sus aulas virtuales, y también no se olviden de compartir, ¿sí? El conocimiento se crea, se genera cuando nosotros compartimos también lo que vamos haciendo, ¿sí? Como docentes. No se trata de quedarnos con ese conocimiento solamente para nosotros. Entonces, esa es la iniciativa que se ha tenido. Nuevamente, muchas gracias. Los invito a que visiten los proyectos que estamos manejando, que dejen su like, que se suscriban a nuestros canales, para que puedan recibir notificaciones de los recursos que cada vez vamos subiendo, ¿sí? Muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios los bendiga, que estén muy bien, y esperemos que esta situación pase lo más pronto posible para poder retomar nuestras actividades diarias de forma normal, ¿sí? Y eso, entonces mucha suerte, mis queridos maestros. Ha sido un placer poder compartir con ustedes estos espacios virtuales. Cuídense mucho y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias, Jimmy. De parte de quienes hacemos la Red Ecuatoriana de Pedagogía, nos sentimos muy contentos al tener participaciones de este tipo. Agradecemos también a todas las personas que se han dado cita y nos saludan desde todos los puntos del Ecuador y a nivel internacional también, que nos están siguiendo a través de nuestras redes sociales. Sigan a Jimmy en su página www.gamemat.com, www.gamemat. Les invitamos también a que sean partícipes de programas como estos. La Red Ecuatoriana de Pedagogía está difundiendo clases abiertas. Revisen nuestra página web, nuestra página en Facebook, y tendrán contenido especial para la próxima semana. Muchas gracias, agradecemos la participación del Magister Jimmy Muñoz en estas 3 clases que nos ha servido de mucho. Nos despedimos de este proceso formativo, no sin antes decirles que les mandamos un fuerte abrazo a todos los docentes que se encuentran conectados a esta transmisión. Sigan nuestros canales, visiten, aprendan y aprendamos juntos. Recuerden que el objetivo de trabajar en red es construir pedagogía juntos. Que tengan un excelente día. Muchas gracias. ¿Quieres ser parte de la red? Es así de sencillo. Ingresa a www.pedagogiaenred.org. En el menú principal, ve a la página de Asóciate y dale clic en el botón Quiero ser parte de la red.
Luego, en el botón Regístrate, lee los requisitos y dale clic en Continuar. Ingresa tus datos personales y revísalos antes de dar clic en Aceptar. Ingresa tus datos personales. Sube tu foto de perfil y tu fecha de nacimiento. También la foto de tu documento de identidad e imagen del depósito bancario. Acepta los términos y condiciones y termina tu registro. Es momento de iniciar tu sesión. ¡Felicidades! Ya eres parte de la red.